Bueno, vamos a terminar con Pedro Flores. Pedro es instructor de tiflotecnología y braille en la ONCE. Pertenece al equipo de atención educativa a alumnos ciegos y deficientes visuales graves. Y bueno, él lo que nos va a exponer son los diferentes métodos digitales que existen para que estos alumnos tengan acceso al aprendizaje. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Y nada, voy a dedicar este tiempo que me han dado, agradezco este tiempo para exponer el trabajo que hago habitualmente y hacer un recorrido muy breve por las adaptaciones utilizadas por ciegos y deficientes visuales a nivel educativo y a otros niveles, a nivel de trabajo laboral y también a nivel de ocio y personal. Y sobre todo plantearos una serie de cuestiones para que os quedéis con ellas en la cabeza después de esta charla, para que comprendáis lo importante que puede llegar a ser la digitalización de cara a la inclusión de personas ciegas y deficientes visuales, y sobre todo a nivel educativo. Es un poco el recorrido que voy a hacer, un breve recorrido, pero me gustaría centrarme más en dificultades y soluciones a estas cuestiones. Bueno, en primer lugar, comentaros que la tiflotecnología, que es una palabra un poco extraña, está en el Real Diccionario de la Academia y hace referencia al estudio de la adaptación de procedimientos y técnicas para su utilización con ciegos, ¿vale? Mi cargo es ITB, Instructor de Tiflotecnología y Braille, como bien ha dicho antes Aurora. Mis usuarios me suelen decir Tiflo, lo abrevian. Tiflo viene del griego ciego, ¿vale? Entonces, tiflotécnico es la técnica aplicada a los ciegos. Y mi función es valorar, asesorar, formar y mantener los equipos para ciegos y deficientes visuales, las adaptaciones, ¿de acuerdo? Dar asistencia técnica siempre con el apoyo del CTI, que es el Centro de Tecnología e Innovación, que tiene la ONCE y que nos aporta ese apoyo técnico. La adaptación de puesto es a lo que denominamos la utilización de diferentes adaptaciones para conseguir que estas personas con dificultad visual puedan acceder a la información. Tenemos diferentes dispositivos y ayudas, pero muchas adaptaciones no son digitales, son adaptaciones de material, en braille, en relieve, etc. ¿Vale? Yo me voy a centrar en las adaptaciones que tienen que ver con la tecnología. Pues bien, estas ayudas técnicas, aquí he expuesto una lista con las más habituales y que voy a describir de forma muy breve, por el tiempo que tenemos. En primer lugar, tenemos los OCRs. OCR, si lo conocéis, son las iniciales de reconocimiento óptico de caracteres. Y tenemos OCRs tanto en software como en hardware, ¿vale? Son programas o dispositivos que lo que nos permiten es, partiendo de un material en tinta, en papel, traducirlo a texto editable. Ahora después veremos por qué es interesante tenerlo como texto editable. Las lupas televisión, principalmente lo que son unas pantallas conectadas a unos sistemas con cámara. Lo que hacen es captar la imagen, transformarla, ampliando, contrastando, cambiando fondo y figura para adaptarlo a la visión del usuario y lo proyectan en ese monitor, ¿de acuerdo? Esta ayuda, por supuesto, es para deficientes visuales graves, no para ciegos totales. Los magnificadores de pantalla es uno de los elementos más utilizados y son programas que se utilizan generalmente en ordenadores, pero también en dispositivos como tablets o móviles que permiten ampliar y contrastar la imagen de esos dispositivos. En algunas ocasiones también permiten leer el texto que aparece en esos dispositivos. Hay ampliadores tanto para Windows como para Mac y todas las demás plataformas móviles como reflejo ahí abajo, ¿vale? Y son imprescindibles para muchos usuarios. A continuación,
viene el tema de los lectores de pantalla, que es una herramienta fundamental y que cambió la vida hace ya muchos años de los usuarios ciegos. Un lector de pantallas es un programa que lo que hace es leer la pantalla. El más conocido es el JAWS, que es un programa de origen americano, pero hay otros como el VoiceOver o el NVDA que también están teniendo muy buena acogida. Estos lectores de pantalla, como os digo, permiten a una persona escuchar, acceder a la información escrita y a veces también en imágenes que aparece en un ordenador, en un dispositivo, un ordenador, un móvil, una tablet, y permitiría a una persona ciega tareas tales como redactar textos, leer el periódico, acceder a información y generar información. Es una herramienta fundamental. El braille, asimismo, es un código de lectoescritura y, aparte de la máquina Perkins, que es una máquina de escritura en braille mecánica, no es digital, existen también ayudas técnicas denominadas líneas braille, que son unos dispositivos electrónicos que complementan al lector de pantallas de manera que permiten que la información verbalizada por el lector de pantallas, con esa voz sintética, también sea aportada en braille. Son unos puntos que suben y bajan de manera electrónica y aportan esa información en braille. Es un elemento muy importante porque el braille es un código de lectoescritura. Sin embargo, el sonido no es un código de lectoescritura. El sonido no nos deja saber cómo están escritas las palabras. Tendríamos que pedir al lector que nos lo deletreara. Para nuestros alumnos, que no pueden acceder visualmente, poder acceder al braille es fundamental. Los anotadores parlantes son unos dispositivos que están un poco en desuso, son unos dispositivos autónomos, son ordenadores, por decirlo de alguna manera, que no tienen pantalla, porque son para alumnos ciegos que no pueden ver la pantalla, que tienen una línea braille y, por supuesto, un lector, y les permiten con un teclado braille tomar notas y leer en braille y escuchar las notas que han tomado, ¿vale? Es como el cuaderno del alumno ciego. Actualmente, con los equipos portátiles, ordenadores portátiles complementados con un lector de pantallas y una línea braille, es posible hacer esta misma función. Tanto móviles como tablets disponen en sus opciones, tanto Android como iOS, de lectores de pantalla y de magnificadores que hay que configurar y que hay que usar. Estos dispositivos, en el caso de iOS, son muy homogéneos. Todos los dispositivos de Apple son homogéneos. Sin embargo, en Android varía mucho su funcionalidad según el fabricante del dispositivo, ¿vale? De la tablet o del teléfono. Hay fabricantes que inciden más en la accesibilidad y otros inciden menos. Y para finalizar, el tema del libro hablado, que es una biblioteca sonora que tiene la ONCE y a la cual acceden de forma gratuita sus usuarios y les permiten acceder a más de 40.000 volúmenes en sonido para escuchar esos libros, ¿vale? El sistema en el que están elaborados es un sistema denominado DAISY, que es sonido indexado. El problema que tiene el sonido es que es secuencial. Entonces está indexado para permitirnos acceder a cada uno de los fragmentos que nos interese a través de un índice, de saltos temporales, por párrafos, por capítulos, subcapítulos, etc. Y luego también hay software adaptado para las diferentes tareas de ciegos y deficientes visuales. Software propio adaptado, por ejemplo, programas de mecanografía para personas ciegas. Un alumno ciego no puede aprender mecanografía, que para él es fundamental, de la manera convencional, porque, como todos sabéis, el método caballero clásico de aprender mecanografía requiere la visualización de la muestra. Este programa lo que hace es verbalizar lo que ha de pulsar el alumno, marcando el tiempo en que tiene que pulsar para, durante todo el proceso, que sea capaz de aprender a escribir sin tener que mirar el teclado.
El teclado es una condición necesaria, un requisito necesario para que el alumno pueda usar un lector de pantallas. El ratón no es viable para un ciego total. Pues bien, una vez expuesto todo esto con mucha velocidad, me gustaría plantearos las dificultades que encontramos a nivel educativo principalmente, pero también a nivel laboral y a todos los niveles, para implantar todas estas ayudas a nuestros usuarios. El primer problema que nos encontramos es la compatibilidad de ayudas específicas, tanto de software como de hardware, con los sistemas o dispositivos de uso genérico. Es decir, cuando hay dispositivos o sistemas, por ejemplo paneles digitales o cualquier otro elemento que se compra para el aula o para el trabajo, muchas veces no se tiene en cuenta o se desconoce si es compatible o no con las ayudas que nosotros aportamos, que la ONCE aporta. Entonces, es un problema que nos encontramos, que hay dispositivos maravillosos, pero que a lo mejor no congenian, no son compatibles con nuestras ayudas. Luego, la accesibilidad de plataformas y de contenido generado. Hay un montón de plataformas a nivel digital que aportan información valiosísima para profesorado, para alumnos. Sin embargo, muchas de ellas no reúnen los requisitos mínimos para que sean accesibles, con lo cual esa información que podría estar para el acceso de cualquier persona, aquellos que con el lector de pantallas, por ejemplo, no les permite acceder, quedan fuera, quedan de alguna manera excluidos por no ser accesibles, no ser compatibles desde ese punto de vista. Y luego conexión con otros dispositivos de uso general, de aprovechamiento del alumnado, y la adecuación de mobiliario y espacios. Todos estos dispositivos que os he hablado ocupan un espacio, unos son más pequeños, otros más grandes. Por ejemplo, los libros en braille tienen un tamaño mayor y tienen más volumen que los libros en tinta y requieren de más espacio, de más mesas, de más estanterías para que estén a disposición del alumno cuando necesita echar mano de ellos y utilizarlos. También, por ejemplo, cuando necesitan cargar sus dispositivos o necesitan conexiones a Internet para poder hacer todo eso, pero sobre todo espacio de mobiliario. ¿Qué propuestas de solución se pueden hacer para mejorar y conseguir que la digitalización sea buena para todos? Bueno, pues una la estamos haciendo hoy aquí, que es la difusión y la sensibilización del conocimiento de qué ayudas hay y qué requisitos tienen estas ayudas. Cuando nos encontramos con situaciones en que plataformas, ayudas, dispositivos no son compatibles o no son accesibles, la mayoría no es por una mala intención, sino más bien por desconocimiento, por una falta de conocimiento y de planificación previa. ¿Qué es lo que vengo a hablar? Esa planificación, cuando en un proyecto se tiene en cuenta la accesibilidad, un proyecto digital, pero en otro tipo de proyectos se ha hecho estudios, cuando en un proyecto se tiene en cuenta desde el principio, se planifica que sea accesible para la mayoría, como la ley nos indica, el margen de coste que nos supone tanto de esfuerzo como incluso económico ronda el 4 o el 5%. Sin embargo, si pretendemos hacer algo accesible una vez acabado, lo tenemos que readaptar, el coste se multiplica y en la mayoría de las ocasiones termina quedándose inaccesible. Un ejemplo de todo esto se nos dio durante la pandemia, como comentaban nuestros compañeros, con el tema de las plataformas digitales, que la pandemia nos hizo acceder a ellas de una forma inmediata, rápida, inesperada, sin la planificación que nos hubiera gustado, y nos encontramos con situaciones en las que había alumnos que se quedaban fuera. Partiendo de esa necesidad, pues una buena iniciativa fue crear un documento que yo os recomiendo, que ahí lo indico, que está en la página de educación, una guía de elaboración de contenidos accesibles. Es una guía que os va a ayudar como docentes a cuestionaros que vuestros contenidos, cómo hay que hacerlos, cómo debo plantearlos, cómo debo generarlos, cómo debo guardarlos para que sean accesibles para la mayoría, ¿vale? Es importante que las plataformas sean accesibles, que el alumno pueda moverse, entrar en la plataforma, elegir, acceder, pero si luego los contenidos que colgamos son inaccesibles, pues eso es como tener un gran edificio en el que entramos, pero que luego no podemos deambular por él y no podemos utilizar lo que nos ofrece el edificio. Entonces, tan importante es el continente como el contenido.
Asimismo, las propuestas que desde la ONCE se han hecho y en el convenio que tiene con la Junta y la colaboración se plantean es la formación del personal docente en el conocimiento y en el uso de todas estas ayudas, para que se sea consciente de la dificultad y se conozcan las posibilidades que ofrecen para dar una buena atención y una respuesta adecuada a este alumnado. Y también esa formación para, muy importante, los profesionales encargados de la creación de contenidos digitales y de plataformas digitales. Sin ese conocimiento volveremos a caer una y otra vez en realizar contenidos, plataformas que no son accesibles y que nos damos cuenta que no lo son cuando el usuario necesita o quiere entrar en ellos. En ese momento no es tarde y tenemos que resolverlo, pero sí ya es ineficiente. Mi insistencia es que sea accesible desde el principio. Nada más, daros las gracias por vuestra asistencia, insistir y que la accesibilidad ha de ser para la mayoría, para todos si es posible. Todas estas indicaciones son buenas no para los alumnos ciegos nada más, sino para todos los alumnos, y que construir para todos es mejor que reconstruir para todos. Hagámoslo bien desde el principio, nos será más sencillo, nos será más fácil, más práctico y llegará a más gente. Muchas gracias.